Hola, ¿cómo les va? Nosotros aquí en una nueva entrega de Tal Como Son, y antes de que conozcan a mi invitado, les presento a quienes confían en mí. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. Te presentamos Coto Digital, una forma rápida y fácil para que compres lo que necesites desde la comodidad de tu hogar. Te invitamos a que visites nuestra página www.cotodigital.com.ar. ¿Qué es lo que hace a este lugar distinto? ¿Será que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. Quantium, el combustible premium de Axion, que nace de la autosuperación, que limpia el motor al límite de la perfección, optimizando el consumo para obtener el máximo rendimiento en cada litro, porque el poder de lo que llevas dentro te empuja a superar los límites. Quantium supera los límites. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. Está buenísimo decir chau. Chau a hacer fila, chau a pagar de más. El 85% de los que usan las autopistas de la ciudad ya tienen su telepase. Con telepase llegás y pasás. Telepase. AUSA. Autopistas urbanas. Transitando el futuro. Grupo Asegurador La Segunda. Lo primero, sos vos. Somos río, somos playa, somos color y alegría, somos fiesta. Este verano, inspírate en Entre Ríos. Simple, es cumplir con ingresos brutos y el monotributo en un solo pago. Fácil, es recibir la boleta por mail y con beneficios. Y cómodo, es realizar tus trámites en nuestra web desde donde estés. Simplificate. Más beneficios, menos trámites. ARBA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Palladini, empresa de alimentos que desde 1923 acompaña la mesa de los argentinos. Es periodista, durante más de 20 años docente también en distintas escuelas de periodismo, durante 40 años redactor en revistas, diarios, agencias de noticias, cronista y periodista destacado de Radio Mitre y otras emisoras, y acaba de publicar su primer libro de cuentos. Mi invitado de hoy es, además, un íntimo amigo y gran amigo, Osvaldo Menéndez. Osvaldito, gracias por estar. No, gracias por tu invitación y como siempre, cierto, somos amigos de... Te lo dediqué. Y en la dedicación dice al amigo de la vida que me regaló el periodismo. Qué bueno, che. Porque es Para así. el gran Conde Rigoli, un amigo de la vida que me regaló el periodismo. Con todo afecto, Osvaldo Menéndez. Che, muchísimas gracias. Bueno, me alegro enormemente que hayas podido cumplir este sueño que tenías ahí pendiente de cumplir, ¿no? Sí. Hay tanto que te amé. Después vamos a hablar de tu carrera, tu vida, todo eso, pero contame este libro. ¿Cómo surge la idea de este libro? Bueno, en realidad se lo debo a unos primos que yo charlaba mucho con ellos. Uh-huh. Como vos me conocés, soy de muchas anécdotas. Voy a decir algo antes que continúe. No conozco persona en la vida que cuente anécdotas de la vida o cuente cuentos como Osvaldo Menéndez. Porque empieza a contar, empezás a morirte de risa hasta que termina y lo hace realmente muy bien. Él lo que hizo con eso lo llevó a la pluma. A ver.
Y entonces mis primos me decían, ¿por qué no te dejas de contar cosas? Porque las palabras se las lleva el viento, claro, y lo plasmas en un papel. Varias veces me lo dijeron. Bueno, y 6 meses antes de que arrancara la pandemia, o sea que estamos hablando de 3 años llevó este trabajo, empecé a los bosquejos de algunas líneas que las dejaba, y cuando volví a leerlas decía, no, esta es una cosa que no me gusta, le voy a cambiar, y iba así. Hasta que terminé el primer cuento. Y ahí me embalé. Después vino la pandemia, eso me ayudó a concentrarme aún más, a volcar la cabeza en escribir. Sí. Y fueron avanzando los cuentos, porque son 28. Primero iban a ser 12, 14, pero me empezaban a bajar las ideas y yo cada tanto me escapaba, sí, en esas caminatas que parecía el subcomandante Marcos, me tapaba todo, gorra, todo, campera, y yo vivo por la zona de Almagro, y agarraba caminando y un día llegué al puente de la Mujer. Allá Puerto Mayor. Sí, son 80 cuadras ida y vuelta. Sí. Pero volvía con la cabeza abierta, fresca, me pasaba 3 horas caminando, y eso me daba ánimo para seguir escribiendo. Bien. Y así fue como nació la idea, y bueno, de pronto apareció un amigo que sabía que yo estaba escribiendo, que es Gabriel Sousa, es quien ha ilustrado todo este libro, sí, que la palabra es un crack. Sin dudas, los dibujos. Sí, vende internacionalmente, y es justo para... Tiene que ver mucho con el periodismo, ¿no? Por eso lo arrancó así. La máquina de escribir, de otros tiempos, por cierto, pero algo emblemático. Y bueno, empezó así con el juego, mandame unos cuentos. Le mandé algunos cuentos y de pronto me mandó un dibujo y me dice, ¿para qué cuento le pondrías ese dibujo? Entonces yo me quedé pensando y dije, para tal, exacto. ¿Cuál es? El cuento. El cuento es un hombre que se está pasando rubor. Ah, que me hizo acordar a Paul Newman. Sí, se está pasando rubor. Sí. Y entonces él lo que trató es de no expoliar con un dibujo lo que contiene el cuento. Vos te das cuenta, valga la redundancia, que... Esta es la imagen. Esta es la imagen, exactamente. Esa es la imagen. Sí, no es que refleja ese dibujo o no, el mensaje de lo que dice ese cuento. Vos te das cuenta recién, cuando lo estás leyendo, que por alguna palabra o por alguna frase que yo escribí, por eso está este dibujo. Este cuento se llama Desencillar, ¿no? Desencillar. Desencillar. Y la ilustración es esa. La ilustración leeré este cuento corto y para descubrir la temática. Qué bueno está eso, ¿no? Sí, claro, él lo que dijo, quédate tranquilo porque yo no voy a dibujar nada que le adelante al lector lo que vos escribiste. Claro. Y bueno, así después trabajé con un corrector ortográfico, porque vos sabés que no es lo mismo escribir literariamente que periodísticamente. Obviamente. Vos periodísticamente haces una crónica de lo que pasó, arrancás con un título gancho, la bajada. Acá no, acá es otra cosa. Es otra, totalmente es el mundo literario. Entonces, trabajé 7 meses con Francisco Barreiro, y después trabajé también con Julieta Lerman, que es la hermana del director de cine Diego Lerman, que ha ganado varios premios. Incluso su nieta ganó el premio, tiene 15 años, ganó el primer premio en el Festival de San Sebastián, por mejor actriz de reparto. Entonces, me fui rodeando de gente, ella me ayudó a editar todo, porque vos escribís y de pronto el que sabe te dice, abrí el cuento, era todo por Zoom. Sí. Abrí el cuento, entonces yo abría el cuento, la miraba al que estaba en ese momento conmigo, fíjate el primer párrafo. Entonces yo leía el primer párrafo.
¿Qué pasa si ese párrafo de 5 frases la pasamos al tercer lugar y subimos el del tercer lugar al primero? ¿Qué encontrás? Y que el lector no sabe de qué le voy a hablar. Y si vas al que yo te hice cambiar y que le tiro algunos datos de entrada, es lo que no tenés que hacer. Y así fui aprendiendo. Claro. Y así me fue... Generando el enganche y el misterio de lo que estás escribiendo. Claro. Y como yo siempre, cuando he escrito y cuando he hablado, cuando hemos hecho las coberturas juntos y que yo las hacía por Mitre, uno de mis grandes maestros, porque yo dedico a 3 o 4 maestros ahí, fue Néstor Ibarra. Néstor Ibarra. Entonces Néstor me decía, Osvaldo, contá con color. Cuando viajás con los presidentes y salís para la radio, no me cuentes lo que hace el presidente. Contame cómo se vive en esa ciudad, qué se come, qué temperatura, cuál es la ropa, cómo están los precios. Contale todo a la gente, porque hay mucha gente, me decía él, que nunca, jamás va a poder viajar a esos lugares que vos tenés la suerte por la profesión. Así que contame eso. Y yo en los últimos 2 minutos del informe te digo, ¿y qué hizo el presidente hoy? Claro. Salvo que el presidente tire un bombazo allá, entonces vos ya avisás a la producción y salís directamente con eso. Y bueno, todo eso que fui aprendiendo de mis maestros lo puse ahí, conté con color cada una de las historias, que era lo que mis primos me decían, dejate de decirlas y plasmalas en un papel. ¿Tienen alguna temática particular o todas se relacionan o son cuentos? No hay ningún cuento que se relacione con otro. Ajá. Empieza y termina. Y lo que está presente, sí, en 3 o 4 cuentos es la muerte como parte de la vida. Entonces la toco de una manera, no para que dé miedo, sino para comprender de que forma parte de la vida. Claro, sin dudas. Yo siempre fui de los que pensé que la verdadera vida estaba en la panza de mamá y que cuando uno sale comienza a recorrer lentamente el camino hacia la muerte. Y es así. O sea, todos somos finitos, tiene finitud todo. Hay un dicho de la muerte que dice, se siente tan segura de sí misma que te da una vida de ventaja, ¿no? Exacto, qué buena frase esa. Porque ahí vamos a llegar seguro, sin lugar a dudas. Y lo bueno de esto también, digo, que el Centro Cultural Recoleta tenía 140 obras para analizar ese, bueno, ¿a cuál elegimos para que presenten acá? Y ahí estaba la tuya, ¿no? Y tuvimos esa suerte, sí, con Gabriel Sousa, y la explicación que nos dieron fue que por el contenido visual, por lo estético del libro y el buen contenido literario. Esas son las 3 cosas por lo que lo eligieron. Nada más ni nada menos, ¿no? Entonces, para nosotros fue una gran alegría. Yo no terminaba de caer, y Gabriel, que vivió en Europa y que dibuja para el extranjero también, me dijo, a ver, si te pones en eje, me decía, hacé de cuenta que estamos en París, bueno, lo que nos eligieron es como el Centro Pompidou. Claro. Es estos íconos de la Argentina, me decía él. Yo no terminaba de caer hasta que conocí la sala donde la íbamos a presentar, una belleza total. Es más, vi un letrero que decía homenaje al hip hop. Y entonces adentro son todas fotografías de Brooklyn, del puente, de hombres de color, de mujeres de color, todo de color fondo naranja, que era un espectáculo. Y entonces, claro, después me explicaron, cada sala tiene un porqué. Y esto, y es cierto, hoy estamos viviendo el rap, exactamente, el trap. El trap, el reggaetón, el flow, que ha venido para quedarse por un tiempo. Y entonces, bueno, el hip hop fue el disparador de todos esos ritmos. Y por eso el homenaje. Claro. Escuchame una cosa, ¿tenés algún cuento preferido de estos?
¿O que te llega más que algún otro? El que le da el título al libro, y que te voy a contar una anécdota. Por eso te iba a preguntar también por el título del libro, el por qué. Cuando estaba escribiendo otro de los que apareció en esa época de la pandemia, todos teníamos tiempo para todos, para todo. Entonces, Guillermo Francella, que somos amigos de jóvenes, él es periodista también, nos recibimos al grafo técnico juntos. Muchos no saben que él es periodista. No, yo me acabo de enterar, no sabía, mirá vos. Sí, trabajó 6 meses en la revista Gente. Ajá. Y se cansó de la noche, porque tenía que cubrir todo lo que era la noche. Claro. Bueno, entonces después me reía yo, porque con la fama a la que llegó yo le decía, así que te cansaste de la noche. Y se mata de risa. Y entonces, mandame 3 o 4. Bueno, le mando 3 o 4 y como a los 10 días me da una devolución de 8 o 10 minutos por WhatsApp, sí. Mensaje de voz, le gustaron, tienen mucho color, que es la que yo te decía antes, pero hay uno con el que yo haría el guión para una película. Epa. Que te lo diga Guillermo, que está acostumbrado, a veces no tiene ni tiempo porque me dice, loco, tengo 20 guiones para leer. Entonces, bueno, lo tomé con pinzas. Cuando apareció Alba Piotto, periodista del diario Clarín, escritora, docente, me dijo, yo quiero ser la prologuista tuya. Entonces, son 2 los prologuistas, está Hugo Bach Quintela, que también es psiquiatra, es actor, es escritor, tiene en el programa de radio hace como 17 años, justamente es todo lo que es arte, y mandame cuentos. Bueno, hago lo mismo, pero bueno, ya era para la prologuista, que tenía que leerlos porque después los va a analizar ahí. Y cuando me da la devolución de algunos cuentos que le gustaban mucho, me dice, hay un cuento con el cual yo haría una película. Y lo pone en el libro. Coincidente con lo que decía. Entonces le digo, ¿de qué cuento? Tanto que te amé. Yo dije, bueno, demasiada coincidencia. Entonces hablé con el ilustrador y le digo, mira, le vamos a poner al cuento Tanto que te amé. Y el dibujo de la tapa es lo que representa el cuento, de Tanto que te amé. Y bueno, mi próximo paso, más allá que ya me dio envión como para seguir escribiendo. Dice, tanto Francella como esta prologuista. Ya me habían dicho, así que me voy a contactar ahora con un par de guionistas y voy a ver si saco la película adelante. Y esa es la que es el cuento que más satisfacción, podría decir, me dio, y que estoy recibiendo de los lectores mensajes en las redes diciendo que era muy bueno, que habían llorado mucho. Es más, uno me escribió y me dijo, ¿por qué lo terminó ahí? Bueno, las historias empiezan y terminan. Y terminan, claro. No es que se están preparando para terminar igual, de tal pero bueno, manera. te estaba diciendo como que le había encantado o se metió tanto que quería que la historia continuara, ¿no? Y ya es otra experiencia porque según los directores de cine, yo tengo como amigo a Marcos Carnevale, y me decía que cada página, A4 de la computadora, es 1 minuto de filmación. Entonces vos imaginate que si tu cuento tiene 8 páginas, hay que llevarla como mínimo a 90 páginas. Darle vida a todo con 90 páginas para que sea 1 hora y media de película. Y si querés un poco más, porque uno se da cuenta que da para 10 minutos más, hay que seguir escribiendo. O sea que será un nuevo desafío. Como dijiste al comienzo de tu programa, me gusta contar cuentos. Sí. Y bueno, en base a un cuento, le di forma para reírse. Porque no sé si vos te acordás que una de las cosas que tanto que yo varié, fui por todos lados. Me faltó
ser buen jugador de fútbol, nada más. Pero yo hice stand-up en el año 2000-2001 en el Paseo La Plaza, con 2 compañeros más. Y mirá vos. Sí, aprendí en la escuela de Ana María Yunta, hoy fallecida. La escuela de ella, que era de teatro, de stand-up, de la gente que hace malabarismo, todo ese tipo de cosas, estaba casi pegado a lo que están remodelando ahora la confitería del Molino. Ajá. Entonces teníamos 3 horas una vez por semana durante casi 2 años. Y eran muy exigentes los profesores, a tal punto que éramos como 30 los alumnos. Había un escenario, se apagaban las luces, como pasa en el stand-up, se prendía solamente la que enfocaba al que estaba arriba del escenario, y vos tenías que escribir tus propios diálogos, monólogos, y hacer reír a todos tus compañeros y a los profesores. No era fácil. Nada fácil. Sí. Bueno, y había uno con la que yo empecé a hacer mis monólogos y dije, lo voy a transformar en un cuento. Y mientras lo escribía me tiraba al piso. Claro, porque me acordaba de cómo se reía la gente. Sí. Y entonces, vos no tomabas dimensión hasta que prendían las luces y había 200 personas sentadas. Claro. Y también te pasa que de pronto no se ríe nadie. Y vos decís, pero esta gente vino a pagar para reírse y no se ríen. Entonces yo mismo tenía que inventar, como he hecho con el libro, de pronto que la señora le dice, cuando empieza el hombre a hablar, o sea, el Gil, que estaba ahí arriba y que nadie se reía y hacía media hora que estaba hablando y gesticulando, y de pronto era la señora que le decía, ¿sabés que me olvidé de pagar las expensas? Pasa eso. Entonces el marido que se da vuelta, pero si te dejé la plata, ¿cómo no la pagaste? Y se fueron de eje. Se olvidaron del flaco que estaba arriba. Y ahí es un ejemplo de que vienen para pagar, para reírse, y los problemas habituales, cotidianos, los acaban. Bueno, tenés ahí entonces elaborando el guión de película. ¿Y una novela? ¿Algunos capítulos de una novela policial? Tengo 4 capítulos de una novela policial, y me estoy animando también, porque ya agarré. Mis primos ahora dicen, bueno, pará, loco. Era para un libro. Empecé a escribir una obra de teatro para 2 actores. Ya escribí el primer acto, y actores como Miglioranza, amigos, como De Bellis, me dijeron, mirá que es lo más difícil lo que elegiste, porque si vos haces un guión de una obra de teatro para 5 personajes, vos vas descansando en cada uno de ellos. Mete un bocadillo uno, tira una frase el otro. Cuando son 2, es un ida y vuelta. No tenés otro. Y ahí fue donde aprendí también de que todo tiene que tener un hilo conductor, porque si no, me dijo De Bellis, que también muy de hacerte reír, me dijo, negro, la luz, acordate que está apagada en el teatro y los actores están iluminados, nada más. Si vos a la media hora no le demostraste a dónde querés ir, y me hizo este gesto, la gente hace y se te queda dormida. Sí. Así que estoy con eso también. Bien. No voy a hacer un premio Nobel, pero es una gran satisfacción. Enorme, sí. Después de 40 años de periodista, lo dije ese día en la presentación en el Centro Cultural Recoleta, que cómo puede ser que escribí en tantos diarios, en revistas, y nunca se me dio por escribir un libro. Y bueno, le agradecí a mis primos que justamente... Los primos están ahí, estaban claro. ahí, firmes, claro. Y ellos se sienten orgullosos. ¿Y lees tus trabajos, tu señora, antes de que...? Bueno, ahí cuando yo dedico el libro, a mi compañera de toda la vida, puse que fue mi primera lectora. Yo terminaba el cuento y se lo leía yo.
No bueno es que ella se lo lea, yo le daba la entonación. Claro. Porque el que escribe sabe que a dónde hay la intención que tenía eso. y a dónde hay que levantar la voz, dónde hay que vocalizarla mejor al Qué texto, bien. dónde hay que profundizar esa pausa que a veces, vos viste que, así como dicen que una buena foto vale más que 1000 palabras, un silencio, sobre todo en la radio, que vos también estás, Sí. un silencio indica muchas cosas. Sin duda. No es que se cortó la transmisión, No, sino no, que no. vos te quedaste en silencio con lo que venías reflexionando, y ese silencio puede significar que tu enojo lo trataste de frenar si estabas criticando, si estabas levantando demasiado un hecho para que no quedara tan expuesto, pero los silencios son muy importantes. Osvaldito querido, se nos acabó el tiempo. Para mí es Me alegro por vos y para mí que es hayas un podido placer. hacer este libro y que sigan ahí los éxitos en la escritura. Si Dios quiere. Así que en cualquier momento te voy a sorprender con otra cosa. Aquí estaremos charlando, hablando Y de seguiremos con nuestras anécdotas de siempre. Tenemos Inolvidables, muchas, y muchas. inolvidables. El Conde querido. Sí, él era un cronista distinto, cubriendo temporadas en Punta del Este, lo hacía como ninguno, por ejemplo, en esa forma de relatar y de contar las cosas que sucedían, y puedo decir con absoluta certeza que era un distinto, Osvaldo Menéndez. Gracias, querido. No, gracias a vos por invitarme y la pasé bomba. Muchísimas gracias por estar allí, nos vemos en el próximo, Tal Como Son. Escribir un unipersonal y escribir un espectáculo es un ejercicio un poco más sofisticado.